Vamos a trabajar el enunciado, el caso práctico. eh, ya corregimos las fechas, todo. Ahora sí vamos desde el enunciado 1. Ya hemos trabajado los enunciados ciertamente más sencillos de aplicar, que es más con la teoría para poder aplicarla, como por ejemplo estas vacaciones devengadas y no pagadas, estas multas e intereses que tienen base legal pequeña. Es sencillo, las multas e intereses de cualquier entidad estatal no son aceptadas por la SUNAT, así que para una determinación del impuesto a la renta se consideran como adiciones permanentes. Las vacaciones, esto está en el artículo, inciso C, artículo 44, vacaciones devengadas y no pagadas, habla de las rentas de segunda, de cuarta, de quinta categoría, los perceptores de estas rentas, para nosotros asumir los gastos de estos perceptores, ya sea de cuarta o de quinta, hasta antes de la declaración, hasta el mismo día de la declaración, debo haberlos pagado, o así sea un honorario, una gratificación de repente, o como en este caso, vacaciones devengadas, registradas y no pagadas. Me parece que aquí me falta un cerito, es 17.000. 17.000, ¿correcto? Y vimos la deducción temporal para entender lo que es una deducción, para entender lo que es una deducción. Una deducción temporal, vimos la depreciación acelerada por concepto de leasing, y aquí tenemos las formulitas. Vamos a borrar esta parte. Hasta aquí tenemos la formulita que nos está jalando el total de adiciones, el resultado antes de adiciones y deducciones, más el total de adiciones menos el total de deducciones. Una deducción permanente, un ejemplo es por contratar a personal con discapacidad, la SUNAT te otorga un porcentaje en base a la transporte del sueldo del personal con discapacidad. Este personal tiene que estar acreditado por alguna entidad estatal, ya sea las fuerzas militares, salud o la CONADIS, de repente, cualesquiera que sea, y discapacidad. Bien, la ley también señala, me aparece por aquí que mi conexión de internet es inestable. Si hay algún inconveniente, me lo hacen saber, por favor, para poder corregir los errores. La SUNAT también señala la descripción de persona con discapacidad, ¿correcto? Pero en este caso no lo tenemos como ejemplo. Después de ello vamos a tener nuestra renta neta, que nos sirve, yo le pongo, en el formulario virtual vas a ver nada más renta neta, pero yo le pongo más, el nombre más extenso para que te puedas dar cuenta. Es renta neta base para las participaciones en las utilidades. ¿De acuerdo? Renta neta base para las participaciones en las utilidades. Tenemos 2.178.400. Perfecto. Es diferente a este importe porque estamos considerando las adiciones y las deducciones. Bien, entonces vamos a llenar ese caso práctico. El primer enunciado del caso práctico es: la empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa. Ya se explicó también lo que es provisión. Aquí debería decir de manera correcta: la empresa ha registrado la estimación de cuentas de cobranza dudosa, porque la cuenta 19 se llama así, estimación de cuentas de cobranza dudosa. Por lo tanto, pero aquí le hemos puesto provisión para que se entienda que en el lenguaje contable sí se puede decir provisión, porque nosotros nos entendemos así. Yo puedo decir provisión y tú me vas a entender, ¿no? Te digo provisión a la depreciación. Ah, ya vas a calcular la depreciación y lo vas a registrar en la contabilidad. Eso entiendes por provisión. Cualesquiera que sea, que se esté iniciando en la contabilidad, en algún momento va a entender que la provisión significa el registro de un gasto contra un pasivo o activo, o contra una cuenta de evaluación o lo que fuera. Pero las NIF señalan que la provisión es un registro de un evento del cual no se tiene certeza y tampoco se tiene certeza del importe si es que sucede ese evento, como una provisión por litigio, como una provisión sobre garantía sobre venta, provisión por garantía sobre venta, ¿correcto? Es por eso que está aquí la palabrita para poder identificarlo. ¿Está bien? Sí, es entendible. Mientras nos entendamos, todo está bien. Ha provisionado las cuentas de cobranza dudosa
el importe de 30.000 soles por ventas realizadas en el mes de marzo de 2020. En el mes de marzo del 2020, ¿correcto? Acá podría ser 2000, acá entiéndase 2021. Bien, 2021. Estamos trabajando el ejercicio 2021. Acá tendría que ser 2021. De todas maneras, se le va a cambiar. Ya se lo había cambiado en el Drive. Ahora se lo voy a volver a cambiar, pero la estructura sigue siendo la misma. Buenas noches, Junior. Bienvenido. Bienvenido a, a esta clase. Bien, el artículo 37, inciso I, de la ley del impuesto a la renta e inciso F del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Para este tipo de casos sí vale la pena revisar la normativa. Bueno, en realidad para todo, ¿no? Para todo, pero algunas partes de la ley yo te las puedo resumir de una mejor manera. En cambio, aquí voy a desglosar lo que dice el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Lo voy a desglosar para ti. Y también el artículo 21. Ahí está. Escribí mal, pero igual. Excelente. Primero voy a la normativa, a la ley. Cierro por aquí esta cosita. Artículo 37, ¿no? Aquí están los gastos deducibles, todo lo que es aceptado, pero te pone ciertos límites, ciertas restricciones. Buscamos el inciso I. Ahí está. Subimos un poco las medidas y nos dice, los castigos por deudas incobrables. El castigo es cuando ya desaparece de tu contabilidad. Cuando ya desaparece de tu contabilidad. Digamos que contablemente podríamos decir que este es tu asiento de estimación y luego este es tu asiento de castigo. El castigo significa que ya no va a estar dentro de tu contabilidad, que esa cuenta por cobrar definitivamente desapareció. Cuando tú haces esto, significa estimación o también le puedes llamar provisión. Por eso es que se ha puesto ese término en la monografía. Algunos le pueden decir estimación, otros provisión. Lo correcto es decir estimación, pero la mayoría de personas también dice provisión, así que tienes que saber entenderlo. Aquí es el castigo. El castigo. Esta provisión es, ¿sabes qué? Tengo dudas de que este contribuyente o este cliente me vaya a pagar. No necesariamente es un cliente, de repente es un tercero, ¿no? Le presté a alguien, de repente le presté a un personal. Puede ser que tú le hayas prestado 5.000 soles a un personal y renuncie en ese mes. Y tú tienes ya casi la certeza de que no te va a pagar. ¿Correcto? ¿De dónde le vas a descontar si es que no le puedes descontar de si sus beneficios no llegan, por ejemplo, a cubrir toda esa deuda? ¿Mm? Es una estimación. Esto también puede ser no solo con la 12, puede ser con la 14, puede ser con la 16, puede ser con la 17 o la 13. Pero esto no sería aceptado tributariamente porque son relacionadas. Pero el caso que estamos tocando ahora es la 12, pero no tengas la idea que solamente es con la 12, puede ser 12, 13, 14, 16, 17. Bien, esto es castigo cuando ya desaparece de las cuentas por cobrar. Las empresas financieras, por ejemplo, cuando envían su cartera pesada le llaman a estos clientes morosos, cuando libera de eso su contabilidad, se dice que están castigando la deuda o castigando la cartera. ¿Hacia dónde pasa? Hacia un área judicial. Esa área judicial puede ser relacionada o de repente es un tercero donde venden la deuda. Bien, eso es lo que quiere decir el castigo. Entonces, la normativa te dice los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, quiere decir provisiones equitativas por deudas incobrables, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Es decir, el artículo 37 termina diciendo
Por lo tanto, al inicio dice, por lo tanto, son deducibles. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Los castigos y las provisiones por deudas incobrables, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Ahí me voy poniendo mi primer requisito. Y aquí tenemos nuestro primer requisito. Aquí está. Siempre que se determinen a las cuentas a las que corresponden. Mi primer requisito es que yo registre tanto la 19 con la 12 al mismo RUC, a la misma factura, por el total o parcial de la deuda, si es que fuera el caso. Puede ser parcial o total. Puede ser que un cliente le hayas vendido 100.000 soles, te haya pagado 80.000 y justo cayó en crisis, quebró. Esos 20.000 soles se le llama provisión parcial, ¿no? Porque te ha pagado ciertamente. No tiene mucha incidencia, pero cualesquiera que sea, tienes que identificar el RUC y la factura, porque te lo está diciendo la normativa. Si no cumples con una parte de los requisitos, la SUNAT se puede coger de eso para desconocer el gasto. Hay una premisa tributaria que siempre se maneja a nivel de fiscalización. No le des motivos, ahí está, no le des motivos a la SUNAT donde te pueda coger, donde te pueda coger. Hay muchos ejemplos, ¿ah? Muchos ejemplos donde la SUNAT te puede coger infraganti, ¿no? Infraganti. Eh, Les comento para que tengan una idea. Hace poco un cliente ha llegado, ¿no? Con una fiscalización. ¿Qué es lo que había hecho el contador anterior? No es que esté mal o bien, no estoy diciendo que no conozco a la otra persona, ¿no? Además, todos podemos cometer errores en algún momento de nuestra carrera. Lo importante es tratar de que esos errores no sean tan graves, no sean tan graves. Bien, eh, ¿qué había pasado? Los que habían manejado esa contabilidad habían registrado comprobantes de pago que no eran aceptados tributariamente, de salud, de ropa. Y bueno, pero lo ha registrado en las compras, ha tomado el crédito fiscal. Entonces, a la hora de declarar la DJ anual, hay una partecita en el formulario virtual 710 que dice, una casilla que dice eh, gastos por documentos que no cumplen las condiciones de comprobante de pago o comprobantes de pago que no tienen sustento. Y ahí había puesto los mismos importes. Digamos que entre 5 o 6 facturas sumaba como 10.000 soles y puso 10.000 soles. Entonces la SUNAT hizo ese mapeo. No lo hizo, no lo hizo eh, a través solamente de esa empresa, sino a través de la otra empresa que emite comprobante electrónico. Emite comprobante electrónico. Hizo un cruce de información, porque el contribuyente que llegó a nosotros no emitía, perdón, no declaraba libros electrónicos, y si los declaraba, la SUNAT no tiene acceso a esa información. No había ninguna fiscalización, simplemente se le envió la esquela inductiva diciéndole que si este gasto estás reparando, adicionando, quiere decir que esos documentos no son válidos. Entonces rectifica el IGB. Rectifica el IGB. Entonces el accionista siempre va a esperar una respuesta de tal manera que no haya ninguna consecuencia. Pero a veces tienes que pagar las consecuencias de hacer un mal trabajo. No solamente pasa en la contabilidad, pasa en cualquier rubro. En cualquier rubro, en el deporte, ya vimos cómo no fuimos al mundial, ¿no? Eh, Pagas caro a veces los errores, pagas caro. Y entonces quedó solamente rectificar, pues, ¿no? Rectificar esos créditos fiscales, eh, porque no se cumplió la premisa de que ese gasto sea considerado o ese gasto sea necesario para mantener
o generar la fuente generadora de renta de tercera categoría, mantener la fuente generadora de renta de tercera categoría o producir la renta. Entonces, como no era necesario, pero si tú lo has adicionado por concepto de renta, tu renta está bien declarada, pero tu IGB no. Entonces la SUNAT te manda una escala inductiva. Si yo voy con la información tratando de sustentar de que ese gasto es aceptado, me van a decir, ¿y por qué acá lo has adicionado? Y el concepto te delata porque es un gasto personal. Entonces no queda más remedio, estás acorralado. La SUNAT ya te acorraló. Lo que queda es simplemente rectificar. Y si hay alguna multa que pagar, considerarla y pagar. Entonces, si la SUNAT te pone 4 requisitos, te pone 6 requisitos, 8, 10 requisitos, tienes que cumplirlas todas. Porque si dejas uno al vacío, uno nada más a uno, la SUNAT se coge de ese vacío para que pueda jalarla, para que rompa la cuerda, para que pueda reparar esos gastos. No hay que darle ese espacio a la SUNAT. Por eso aquí está el primer requisito, que cuando tú registres la provisión o castigo, cualesquiera de los dos, en este caso estamos hablando de provisión, identifiques la cuenta. No puede ser, por ejemplo, hablando en términos de empresas financieras, no puede ser que tú tengas una cartera de 3 millones de soles, me provisiones 3 millones de soles de cobranza dudosa o estimes cobranza dudosa de 3 millones, lo aceptes tributariamente, lo estás deduciendo, esos 3 millones deducen mi renta neta imponible, por lo tanto también deducen mi impuesto a la renta. Lo deduces y tú le vas a poner cargo a la 68, 3 millones con abono a la 19, 3 millones directo. No, no, porque la SUNAT no aceptaría ese gasto. ¿Por qué? Porque la ley lo señala. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. ¿A qué cuentas? A las cuentas del contribuyente, del cliente. ¿Qué RUC es? ¿Qué factura es? ¿Correcto? No le demos espacio. Bien. Luego te señala, no se reconoce el carácter de deuda incobrable a las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas, ¿no? Lo que les acabo de comentar, contra una 13, contra una 17, puedes registrarlo contablemente, pero no te lo va a aceptar tributariamente. Hay una diferencia permanente, una adición permanente, ¿de acuerdo? Dos, las deudas afianzadas, ¿no? Si tienes alguna deuda con garantía, la garantía hace efecto. Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. De repente tú has aceptado trabajar con un cliente, el cual te debía, por ejemplo, una factura de 20,000 soles. Y después volviste a trabajar con ellos y te siguen pagando las demás facturas. Hay un acuerdo mutuo de que eso ya no te va a pagar. Entonces, al tú aceptar seguir trabajando con esta empresa, hay una prórroga o hay una renovación de la confianza. Por lo tanto, esos 20,000 soles no podrás aceptar, no será aceptado tributariamente. Tú lo puedes registrar en la contabilidad, desaparecer de la contabilidad, pero tributariamente no va a ser aceptado. También se consideraría una adición permanente. Ahora vamos al reglamento. El reglamento me pide, o qué parte del reglamento es, inciso F. Ahí está. Bien. El reglamento te da ciertas características, parámetros. Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el artículo que hemos leído, el inciso que hemos leído, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Tener en cuenta. Es decir, tienes que hacerlo. Tienes que hacer las siguientes reglas. Ese profe no sabe hablar, ¿ah? ¿Cómo va a hacer las siguientes reglas? No es que no sepa hablar. Trato de ser entendible, ¿no? Debes cumplir lo que se va a mencionar a continuación, pero eso lo que se va a mencionar a continuación son incumplibles, es decir, no puedes dejar de cumplirlas. Tienes que cumplirlas sí o sí, porque si no lo cumples,
tu gasto no será aceptado, ¿correcto? Esto de repente a nivel micro, a nivel de pequeña empresa, no lo vas a ver tanto, no lo vas a ver tanto, pero a nivel de empresa grande, si estás aspirando a una empresa grande, que es lo que yo espero eh, que tú aspires, esto lo vas a ver pues todos los años. ¿Por qué? Porque hay bastantes clientes que conforman la cartera pesada de estas empresas. La cartera pesada, que son los clientes que no pagan. Bien, ¿cuál es la primera regla? La primera regla es que el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. ¿Qué te está diciendo aquí? El carácter de deuda incobrable o no, bueno, el o no está además, deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. Es decir, si yo lo tomo literalmente, hoy 18 de junio, 8 y 8, me doy cuenta que tiene el carácter de incobrable. Es decir, tengo cierta certeza, ¿no? Una certeza al 80-85% de que este cliente no me va a pagar. Entonces, en este momento debo realizar la provisión contable. Mira que la ley, la SUNAT, también llama provisión contable, ¿correcto? Porque entiende otro concepto de la provisión. El concepto que yo les doy de provisión es lo que establece la SNIF. Aquí no está hablando de esa provisión, está hablando de la provisión que nosotros entendemos. Bien, hay que uniformizar esta provisión, esta palabrita provisión hay que uniformizarla. Para eso tendría que cambiar la ley o tendría que cambiar la SNIF. Eso lo veo complicado. Así que por el momento tenemos que manejar los dos conceptos. Pero yo no puedo tomarlo tan literal. Acá hay que saber eh, un poquito de interpretación de la normativa, lo que llaman taxonomía, ¿no? ¿A dónde quiere llegar el autor de la ley? ¿A qué se refiere cuando dice el momento? El momento es más que todo el ejercicio grabable, el periodo. Me estoy dando cuenta el 18 de junio, bueno, que lo haga el 30 de junio está bien. Si lo hago ya siendo descabellado el 31 de diciembre, también podría ser, porque la renta, la ley del impuesto a la renta es anual. Lo puedo hacer en cualquiera de esos 12 meses. Oye, pero ¿y el pago a cuenta del impuesto a la renta? El pago a cuenta del impuesto a la renta es un sistema administrativo de recaudación. Es como se apalanca el fisco. La renta es un impuesto directo que grava las ganancias del ejercicio gravable si es que las hubiera. Si no tienes ganancias, todo lo que has pagado de impuesto a la renta o de pago a cuenta del impuesto a la renta, puedes solicitar la devolución o la compensación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para no darle espacio a la SUNAT, yo lo registro el lunes 20 de junio y listo. Listo, verifiqué que es incobrable y el 20 de junio registro la provisión contable. Entonces, esto sería mi primera regla del reglamento, valga la redundancia, pero sería mi segundo requisito en función de toda la ley. La ley se compone de la ley y su reglamento. Ninguna ley es válida si no tiene reglamento. La ley son los aspectos generales, en el reglamento está la aplicación. Y por ahí algunas jurisprudencias, resolución de tribunales fiscales, informes que quedan como normativa, pero nunca contraviniendo lo que dice la ley. No puede contravenir, puede agregar, modificar de repente por ahí alguna arista además, pero no puede contravenir lo que dice la ley. Bien, de lo contrario, tendría que ser derogado el inciso F en este caso. Bien, mi segundo requisito es, si me pongo draconiano, determino el carácter de cuenta incobrable el 15 de octubre del 2021, entonces mi asiento debe ser realizado el 15 de octubre del 2021. Eso es para caso práctico. Eso es para caso práctico. Bien, tú lo puedes registrar de repente el 18, el 20, el 30 de octubre. No tienes que ser tan draconiano.
Luego, tu segunda regla te dice, para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere A y se requiere B. Se requiere A, que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Hasta ahí es una parte de lo que me están obligando, una parte del inciso A del inciso 2, o del literal A del numeral 2, que la deuda se encuentre vencida. Es decir, si tú le has otorgado 60, 90, 120 días de crédito, que se haya vencido y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor. Yo voy a demostrar las dificultades financieras, ¿correcto? Uno es que la deuda esté vencida. Dos es demostrar las existencias de dificultades financieras. ¿Cómo voy a demostrar ello? Mediante análisis periódico, ¿no? Acá dice, mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si yo no tengo estas herramientas para demostrar las dificultades financieras? La misma ley te da otra opción, porque te dice o. Cuando veas la palabra o, tienes que entender que es excluyente. Excluyente. Que esta parte es mi primera opción. Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere A y B. Pero dentro de A tengo varias opciones. La primera es que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de cobrabilidad o de incobrabilidad mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Si nosotros como contribuyentes por alguna razón no podemos demostrar ello, también le podemos decir, demostrar o. Este o quiere decir que si es que no puedes con esta formulita o con estas evidencias o con estos parámetros. Ya lo bajamos. Sí, por favor, el audio. O se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Bueno, estoy llamándole a Lila. Ya está. Listo. Ok, bien. Bueno, me quitó el hilo. Ya. Tenemos aquí la primera opción. Luego tienes el o, que es excluyente, o uno u otro, que es demostrar la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Ya, lo siguiente es que tú puedas demostrar que has cobrado mediante el vencimiento, después del vencimiento de la deuda, ¿no? Venció de repente el 15 de septiembre del 2021. Le has cobrado septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Le has cobrado por todos los medios. Le has enviado carta, le has enviado correos, le has enviado WhatsApps, le has enviado mensajes, llamadas. Todo eso tiene que estar documentado para que puedas demostrar a través de esas gestiones de cobro la morosidad del deudor. Ahora,
mira que aquí no te está pidiendo nada judicial, simplemente gestiones de cobro, incluso ir hasta su propio domicilio fiscal. Tú grabas, ¿no? Hoy en día la tecnología te permite grabar que estás yendo a su domicilio fiscal tal día, tal hora, y que no te responden o que te dan una respuesta negativa. Todo eso tiene que ser sustentado, porque eso implica sustentar la fehaciencia del gasto. Con eso yo hago fehaciente el gasto. La palabra fehaciente significa realidad. Yo tengo que demostrar que lo que yo estoy diciendo es real. No, no basta con que yo le diga a la SUNAT, oye, sí le he cobrado, mira, acá está el WhatsApp. No, este WhatsApp tiene que ser impreso, tiene que estar allí los datos, los correos tienen que ser impresos y ser enviados o ser enviados de manera digital, con capturas de pantalla, screenshot, etcétera. Si estoy cobrando yendo hacia allá un video, si lo puedo hacer, si el contexto lo permite, lo puedo hacer. Entonces, de esa manera también puedo demostrar una deuda incobrable a través de la demostración de la morosidad del deudor, cobrándole después de que haya vencido la deuda, es decir, después de la fecha de vencimiento. Si no puedes demostrarlo así, te da otra opción. O qué, el protesto de documentos. Este protesto de documentos significa que lo envíes al banco. Si no puedes, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza. Ustedes se dan cuenta que cuando hay entidades financieras y no pagas que, no sé, 2, 3, 4, 5, 6 meses, empiezan a cobrarte de otras entidades diciendo que son del área judicial, ya iniciaron un procedimiento judicial. Por lo tanto, ellos ya pueden deducir ese gasto porque están cumpliendo uno de los requisitos, que están iniciando el procedimiento judicial de cobranza. Bien, ya, profe, y si después me pagan, ya si después te pagan, ya eso se verá como un ingreso extraordinario. Ya no tiene nada que ver esto. Ya lo deduje todo. No pasa nada. Bien, si es que no puedes iniciar, eres una empresa pequeña, no tienes los recursos ni el tiempo para iniciar un procedimiento de cobranza judicial, te dice, o que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. Ya, por eso es que tú escuchas siempre, oye, pero yo no puedo deducir esta provisión de cobranza dudosa porque no ha pasado los 12 meses. Eso no es real, sino que los contribuyentes a veces no saben interpretar o no saben leer la norma bien. Acá es una opción, es la opción más sencilla para nosotros, porque de lo contrario tendrías que demostrar las dificultades financieras mediante análisis de crédito, ya sea pues Sentinel, SBS, Equifax, etc. Demostrar la morosidad, todo después de la fecha de vencimiento con gestiones de cobro, ¿no? Correos, mail, visitas, de repente mensajes, llamadas. O también el proceso de documentos, llevarlo al banco. Procedimientos judiciales, ir hasta el Poder Judicial a entablar una demanda. Lo más sencillo de estas 5 opciones es que hayan transcurrido los 12 meses después de la fecha de vencimiento. Eso es lo más sencillo para mí. Entonces, por eso también los contribuyentes se quedan con esa idea de que tiene que haber pasado 12 meses, lo que no es así. Tú puedes tomar otras herramientas, pero a veces los recursos, el tiempo, cuando eres un micro o pequeño empresario, no son tu mejor aliado, ¿no? No tienes mucho tiempo para invertir en cobranzas dudosas. Entonces, mi tercer requisito será uno de estos 5, cualesquiera. Si yo cumplo los 5, normal, no hay ningún problema, pero la SUNAT en la ley establece que por lo menos debes cumplir uno de estos 5. Que esté vencida la deuda
y tengas un reporte financiero del cliente. Esto lo podrías sacar de SBS, Equifax o Sentinel. Que esté vencida la deuda y demostrar la morosidad con documentos, correos, email, correos, WhatsApp, mensajes, llamadas, visitas. El tercer requisito es el proceso de la deuda, enviar la deuda al banco y que el banco ejecute la cobranza. Si es que regresa, no te pagan, el banco te regresa la factura y te cobra una comisión. Tercer requisito, perdón, otra opción, cobranza judicial, entablar la demanda, iniciar el proceso o el procedimiento de cobranza judicial. Y el tercer requisito, o la quinta opción del tercer requisito, es que hayan transcurrido 12 meses después de la fecha de vencimiento, que es el más factible para la mayoría de empresas. Bien, ahora, el enunciado 2 aquí dice, para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere A y B. A, todo esto, punto y coma, y B. A, punto y coma, y B. Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. Que figure en el libro de inventarios y balances de forma discriminada o detallada. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esté registrado al detalle por cada cliente, por cada factura, por cada cliente, por cada boleto. Habiendo cumplido estos 4 requisitos, recién tu gasto puede ser deducible. No, no puede ser. Recién tu gasto será deducible. ¿Correcto? Entonces, aquí no me dice nada de ello. No me dice nada de lo que hemos analizado. Por lo tanto, estos 30.000 para mí es una adición temporal que va a cumplir los requisitos, entiendo, en el 2022, 23, 24, cualesquiera que sea el año donde cumpla los requisitos, en ese año será una deducción permanente, porque será aceptado como gasto por la SUNAT. Mientras tanto, en este ejercicio donde se ha registrado la provisión, es una adición temporal, ¿correcto? Adición temporal que genera un activo diferido y que posteriormente será considerado como una deducción permanente, ¿correcto? Posteriormente me refiero al siguiente ejercicio o siguientes ejercicios. Estos 30.000 van a mi caso práctico, a nuestro caso práctico, como adiciones temporales. Deudas incobrables, 30.000. Perfecto, excelente. Hasta ahí, ¿alguna duda o cuestión? No, ¿verdad? Seguimos entonces, seguimos. El enunciado número 2 nos dice lo siguiente. La empresa ha contabilizado gastos por depreciación, el importe de 50.000 en el ejercicio por un vehículo adquirido por el costo de 200.000 con fecha 2 de enero 2021. Es decir, lo consiguieron o lo adquirieron este año. Base legal, la NIC 16 y el artículo 22 del reglamento de la ley. ¿Qué señala el reglamento, ¿no? El reglamento y la NIC 16. La NIC 16 señala que el vehículo va a ser depreciable de acuerdo a un análisis técnico de aquel que lo va a manejar. Si fuera un ingeniero, un mecánico, o en el caso de las laptops, un informático, que sepa cuánto de verdad se va a depreciar el bien, utilizando factores, ¿no? De repente de obsolescencia, de repente de algunos factores de uso, factores de ambiente, de contexto, como el vehículo, ¿no? No es igual un vehículo que va a transitar trocha a un vehículo que va a transitar pista libre o pista sin trocha, sin altibajos. No es igual un vehículo que va a ser usado para visitas de ventas
o visitas a clientes o empresas, proveedores, a un vehículo que va a ser utilizado en la mina, ¿no? Para llevar y traer personas. Entonces, el ANIC 16 establece que el vehículo o cualesquiera que sea este bien mueble o inmueble tendrá que ser analizado por el técnico y depreciar conforme a lo que dice el técnico. Entonces, aquí, esos 50.000 de depreciación contabilizado es porque el técnico le ha dicho a la empresa que deprecie 50.000. Por lo tanto, se entiende que la vida útil de este vehículo es 4 años, pero tributariamente su vida útil es de 5 años y la depreciación que debería ser es el 20% anual. Y el 20% anual de 200.000 es 40.000. Hay una pequeña diferencia de 10.000 soles, ¿no? El especialista dice que la depreciación, enunciado 2, enunciado 2, le voy a poner aquí en la pestañita, ahí está, perfecto. Enunciado número 2, el profesional técnico estimó una depreciación de 25% anual, pero la tasa tributaria establecida en el Código Tributario nos dice que la depreciación máxima tributaria del vehículo es el 20%. El 20%, por lo tanto, hay una diferencia entre lo contable versus lo tributario. ¿Qué debes hacer ahí? Fácil, profe, registro lo tributario. No, no, no. Tienes que registrar lo contable para que tu rendimiento financiero sea lo más cercano a la realidad. Digo lo más cercano porque esta es una estimación. En realidad son estimaciones en base a algunos criterios. El vehículo yo no creo que te dure 5 años, ¿no? El vehículo bien cuidado debe durarte pues 10, 15 años, pero tendrán sus factores, tendrán sus estudios técnicos por los cuales ellos dicen que el vehículo tiene una tasa de depreciación del 20%. Sí, Silvia. ¿Desea participar, Silvia? Alzó la mano para saludar. Bien, bien, muy bien. Entonces, ante esta diferencia, bueno, puedo borrar esta partecita, ¿no? Puedo borrar. Ante esta diferencia, la depreciación contable sería 200.000 soles por 25%, 50.000 por 4 años. Yo lo voy a registrar contablemente 2020, 21, perdón, 2021. Y acá 2025. Perfecto. Eso es mi depreciación contable, porque el técnico ha estimado el 25%. Ahora la depreciación tributaria del vehículo es el 20%. 200.000 por 20%. Eso es para los 5 años. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy comparando importes. Esto es lo que yo tengo registrado y esto es lo que la SUNAT me acepta. Entonces, recordemos el concepto de adición. Son gastos registrados que la SUNAT no acepta, que puede aceptar o no puede aceptar. Eso ya depende si es que va a ser una adición permanente o temporal. Yo he registrado 50.000, pero la SUNAT me dice, hey, de esos 50.000 está bien que hayas registrado tus 50.000. Me parece perfecto que estés aplicando la NIC 16. Sin embargo, tributariamente de esos 50.000, yo solamente te voy a aceptar 40.000. Entonces, esta diferencia que yo tengo se denomina adición. ¿Por qué es una adición? Porque al yo registrar 10.000 soles de gasto de más, entre comillas, hago que mi renta neta imponible sea menor.
y por ende mi impuesto a la renta por pagarle al fisco sea menor. Entonces, como yo estoy deduciendo eh, de manera incorrecta, digamos, porque estamos aplicando un porcentaje mayor al aceptado tributariamente, a- al gasto que hemos registrado contablemente, al ser disminuido por esos 10.000, para que recupere su nivel y no estés defraudando al fisco, tienes que aumentarle esos 10.000. Tienes que aumentarle esos 10.000, pero en una hoja de trabajo. Por eso esos 10.000 son una adición temporal, porque vas a pagar un poquito más de impuesto a la renta por esos 10.000 soles, porque no debiste registrarlo contablemente. ¿Qué quiere decir? ¿Que no debí registrarlo contablemente? ¿Que debí poner 40.000? No, estoy hablando desde el punto de vista tributario. Lo más sencillo para la SUNAT sería que todo lo que tú anotes en tu contabilidad sea tributariamente aceptado. Pero ahí tendrías que no provisionar o no estimar las vacaciones, no estimar las gratificaciones, no estimar de repente una provisión por litigios, y que todos los gastos, por ejemplo, las multas, no los registres en tu contabilidad. Entonces, eso no es viable. Por eso se hace una hoja de trabajo donde se determina una base contable, que es todos tus gastos que efectivamente has incurrido, y una base tributaria, que es el importe al cual se le va a aplicar el porcentaje para el cálculo de participaciones y para el cálculo de el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, mira, en este 2021, estos 10.000 soles es una adición temporal. En el 2022 también, porque es la misma dinámica. Fíjate, yo registro 50.000, pero la SUNAT me dice que solo debo aceptar 40.000. Solo me va a aceptar 40.000. Estos 10.000 siguen siendo una adición temporal. Oye, y acá le pongo entonces 10.000, una deducción permanente, y así sucesivamente, así. No, así no es. Así no es. Porque si yo tengo una adición y una deducción por el mismo concepto, estoy teniendo un efecto cero. ¿Y qué es lo que queda? Que sí me va a aceptar los 50.000. Estoy declarando mal. Esta deducción no va aquí. Esta deducción no va aquí. Esta deducción no va aquí. Aquí en el 2025, mira, tú puedes registrar 40.000. La SUNAT te dice, oye, puedes registrar 40.000 de gasto, porque ahí tienes 40.000 todavía, pero yo no lo voy a registrar, porque ya en los 4 años anteriores ya consumí el total del valor del vehículo. Entonces, esta depreciación que ellos me están aceptando simplemente es una deducción permanente. ¿Por qué una deducción permanente? Porque me permiten disminuir la renta neta imponible. ¿Y de dónde salen esos 40.000? De los 4 años anteriores, que he considerado una adición temporal. ¿Vieron? Una adición temporal, o en este caso 4 adiciones temporales de 4 ejercicios, se convierten al siguiente ejercicio, en el 2025, en una deducción permanente. ¿Yo cómo descubro de que es una adición temporal? Aquí me pregunto, oye, ¿y esta diferencia la SUNAT me la puede aceptar o no me la puede aceptar? Y tú te respondes, sí, sí me la puede aceptar. Me la puede aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué me la puede aceptar? Porque en realidad, tarde o temprano, cuando es depreciación, te va a tener que aceptar el total el 100% de la adquisición, el 100%. Bien, ya sea pues en 5, 10, 15, 20 años, te lo va a tener que aceptar de todas maneras. Por eso es adición temporal o deducción temporal en el caso del leasing, ¿no? En el caso del leasing es al revés, ¿no? En el caso del leasing es al revés, mira. Oye, tengo 60.000 en los 2 años de deducción temporal y luego se convirtió en 3 años de adición permanente. Es al revés. Aquí me aceptaron más porque es un beneficio en base al arrendamiento financiero, por dinamizar la economía.
¿correcto? Muy bien, ahora vamos a ver las implicancias. Mira, si mi resultado antes de participaciones, antes de adiciones e impuestos, 40.000, más los 10.000 temporal, 50.000. 50.000 impuesto a la renta, 10.000. Perdón, 5.000. Le aplico el 10%. Y el resultado del ejercicio, ahí está, 35.000. 35.000, 35.000 y acá 40.000. Renta neta, 0. Impuesto a la renta, 0. Y aquí el resultado del ejercicio. Esto es la implicancia. De todas maneras, esto no es tan correcto porque una adición temporal genera un activo diferido. Pero se hace este pequeño resumen, digamos, para que se entienda la implicancia, ¿no? Aquí estás pagando 5.000 más, 5.000, 5.000 y aquí ya no pagas nada de impuesto a la renta. Bien, esa es la idea de ese cuadrito. Eh, Enunciado 2, ¿cuánto es? 10.000 por el exceso de la depreciación de activo fijo, 10.000. Jalo del enunciado 2, estos 10.000 del 2021. Excelente, muy bien. Muy bien, guardamos la información y continuamos. Excelente, muy bien. ¿Qué más tenemos? Enunciado número 3. Se ha registrado gastos por conceptos de movilidad de sus trabajadores, la suma de 3.000 soles correspondiente al ejercicio 2021, sustentado con la planilla de gastos de movilidad llevada de acuerdo a la forma señalada por el reglamento de la ley. Límite máximo por día y por persona el 4% de la RMV, ver anexo 1. Bien, aquí estamos dando por hecho de que el reglamento, es decir, los datos de forma, se han cumplido. Lo que me queda verificar es por qué estos 3.000 soles son adiciones. O, bueno, ¿cuál de estos 3.000 soles es adiciones? Por eso me envía al anexo 1. La ley señala que tienes un límite máximo por día y por persona del 4% de la RMV, ¿no? Algunos me han consultado, profe, ¿y para el 2022 cómo se va a hacer? ¿Cuál se aplica? Es sencillo, hasta el 30 de abril se aplica el 930 y del 1 de mayo en adelante 1025. Eso es indistinto, es tal cual como la ley lo señala, ¿no? No tienen que señalarlo tampoco la ley, porque la ley no es retroactiva, a menos que lo diga explícitamente. Tiene que decirlo explícitamente. Esta ley se retrotrae hasta enero del 2022. Entonces se empieza a calcular diferente, ¿no? Bueno, pero no existe tal cláusula, así que es el 4% de la RMV. En el 2021 era 930. Entonces yo voy al anexo 1, enunciado 3. Mira lo que voy a hacer. Desarrollo del enunciado 3. Pero no. Mejor tengo que ir por paso a pasito, ¿ya? Artículo 37, inciso A1 de la ley. Inciso A1. A3, A2, A1. Mira, los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. Siempre tienes que ser detallista. Creo que la mayor virtud de alguien que trabaja en nuestra profesión o para nosotros los colegas es ser detallista. Acá te pone algo que no necesariamente debería estar en la ley, porque ya se entiende desde el inicio del artículo 37 que los gastos que tú realices debe ser para el desempeño, para mantener la fuente generadora de renta. Sin embargo, aquí señalan otra vez, ¿no? Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
Es decir, ese dinero de movilidad que tú le das al trabajador no puede ser pues un pago extra. O sea, yo no puedo pactar, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Yo soy muy astuto. Eh, Te ofrezco un contrato de 1.500 soles y te doy de movilidad por fuera, te doy 400 soles y te pongo movilidad y tú lo firmas. Puede ser que no se den cuenta, pero con esta ley te está diciendo para el cabal desempeño de sus funciones. Es decir, que ese dinero que tú le das es para que ese trabajador vaya y realice sus funciones. De repente es un ingeniero que tiene varias obras y tiene que ir de un lado a otro a verificar el avance. ¿Sabes qué? Me movilizo del Lince a Miraflores, de Miraflores a San Isidro, de San Isidro a Surco, de Surco a Barranco, de Barranco a Chorrillos. Me gasté 200 soles hoy. Está bien entonces. Like. ¿Por qué? Porque es el desempeño de sus funciones. Pero si yo acuerdo de que te voy a pagar por fuera, ya no es el cabal desempeño de sus funciones. Ya no debería decirlo, ¿no? Eso está tácito, ¿no? Porque no pueden arreglar una planilla así, pero igual siempre la ley a veces puede sonar redundante porque tiene que ser explícito, explícito porque existe el principio de que yo puedo realizar todo aquello que la ley no me prohíbe. Bien, y que no constituya beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos. Es decir, que no sea para mí. No puede ser para mí. No puede ser, ¿no? Ventaja patrimonial es decir que mi patrimonio aumente por ese concepto de movilidad. No puede ser. Te lo está diciendo ahí claramente. Es lo primero que debemos entender. Así que, miren, en este, en este, en esta parte de la ley me invita a decirte lo siguiente. Cuando existen cosas raras en una empresa, yo te recomiendo que te retires, porque ya hay más casos, más casos. Hace 3 años eran menos, ahora hay más casos de contadores, de auxiliares, de asistentes, de representantes legales que se han ido preso, digamos, 3 años de prisión efectiva, otros de prisión suspendida, porque han participado en la defraudación tributaria. Una cosa es que tú puedas demostrar de que no existió dolo, que significa la intención de defraudar al fisco, y otra cosa es que la SUNAT verifique una acción, una acción permanente, que es una acción sistematizada de defraudación al fisco. Digamos, imagínate que registras la movilidad de alguien que no está en planilla. Ahorita lo vamos a leer por allí, la ley lo señala, que no está en planilla. Y lo pones sistemáticamente todo, o sea, todos los días hace movilidad, todos los días. Entonces, la SUNAT puede demostrar ya en un aspecto penal que hay una actuación sistematizada, una organización de defraudación. Así, de esa manera, te va a codificar la figura penal. No porque me has quitado 10 soles o 100.000 soles. No, es la acción. La acción de defraudación permanente con dolo, con intención de defraudación. Para personas de bien, como nosotros, quizás no sabemos mentir y créeme, yo nunca lo he pasado. Nunca lo he pasado en mi vida, gracias a Dios. Y espero no pasarlo nunca, ¿no? Tampoco hay que decir de esta agua no he de beber. Espero no pasarlo nunca. A veces hay injusticias. Pero para personas de bien, te vas a asustar en el Poder Judicial. Te vas a asustar cuando te lleguen a la comisaría, te vas a asustar cuando te interroguen. Las personas, yo me pongo en el lugar de que me empiecen a interrogar. Yo de repente soy inocente, pero como me pongo nervioso, pueden decir, oye, ¿por qué te pones nervioso? ¿Estás mintiendo?
El policía es incisivo, tienen técnicas psicológicas, han estudiado para algo. Y puedes ser sentenciado culpable sin ni siquiera de repente haber sabido las consecuencias. Nadie te explicó que eso era un delito. Por ejemplo, otro delito, rapidito, nada más. Un contribuyente llega y te dice, oye, he vendido 4.500 más IGB o 5.000 soles más IGB, 900 de IGB hay por pagar. ¿Cómo puedo hacer para no pagar menos, para pagar menos IGB? Oye, pero estamos 18 de junio, ¿ah? Ya acabó el mes ya de mayo. Sí, pero ¿qué? ¿En contabilidad no se consiguen facturas? ¿Qué? Sí, porque yo he visto en Facebook que dicen, se vende facturas. Tú no sabes, eres novato, quieres coger un cliente. Le dices, ¿sabes qué? Ya, yo te voy a ayudar. Tienes el comprobante de venta. No tienes ninguna compra, porque lo que él ha prestado es un servicio. Es directamente ganancia de él. Por lo tanto, ese IGB lo tiene que pagar todo al fisco. Sino que le duele pagar porque como ha recibido 5.900, cree que esos 900 le corresponde a él. Pero en realidad esos 900 le corresponde al fisco, solo que el cliente le ha pagado a él. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy astuto. Como no tengo obligación de presentar libros electrónicos, solamente el de Carapaz y C21, pongo 6.000 de compras y tengo un crédito fiscal. O pongo 10.000 de compras y 5.000 de ventas y tengo 900 soles de crédito fiscal que voy a ir arrastrando. Es una defraudación. Es una defraudación. Mira, si defraudas en poco, en mucho, vas a defraudar peor. Hay una partecita de una canción que recuerdo, ¿no? Yo vengo de una familia cristiana. Eh, si eres fiel en lo poco, mucho te daré. Pero si no puedes ser fiel en lo poco, no te puedo dar mucho porque no podrás ser fiel tampoco en lo mucho. Es decir, si te manchas con 900 soles, pues cuando veas 1.000.000, 2.000.000 de dólares te vas a orinar. Porque si por 900 soles te has embarrado, por más dinero te vas a embarrar más. Entonces, de repente coges eso y se demuestra después de 3 meses, se acabó el crédito fiscal, otra vez lo haces, otra vez lo haces, otra vez lo haces. Te fiscalizan ese ejercicio. Y no es por el importe, es por la acción sistemática, por lo recurrente. Se nota que hay intención de defraudación. Te pide el registro de compras y en ninguno de esos meses hay documentos. Y qué raro que siempre tengas crédito fiscal. Entonces a la SUNAT le importa poco si es poco o mucho dinero. Hay una acción sistemática por lo cual va a, a realizar una denuncia penal. Entonces ya pasa de ser una fiscalización, ya pasa al área judicial, a una demanda penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Si no estás consciente de lo que estás haciendo, trata de averiguar que todo lo que estés haciendo de manera sistemática es un delito. Es un delito. Bien, ¿qué más nos dice? Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago. Un comprobante de pago, pues no, estos aplicativos te pueden emitir alguna factura, ¿no? El servicio de taxi está exonerado del IGB. O, o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad. Acá hay algo implícito, tácito, trabajador usuario de la movilidad. Ahí cometen algunos errores, algunos contribuyentes, en considerar que una persona que está por recibo por honorarios puede realizar movilidades. Yo les comento lo que he vivido, ¿no? Había una persona, yo estaba practicando recién en el año 2011, 2011. Entré a trabajar a un estudio, me enviaron a una empresa. Esta empresa tenía movilidades, muchas movilidades de Pepito. Pepito, no recuerdo su apellido, pero sí se llamaba Pepito. Le decíamos Pepito. Y este Pepito no estaba en planilla.
pasaba recibos por honorarios, pasaba recibos por honorarios. Entonces, yo no sabía en ese entonces, pero al final la contadora que se hizo cargo, que entró casi junto conmigo, me dijo que esa movilidad no podría ser aceptada. Y cuando nos fuimos me llevaba a todos lados, la señora, eh, la accionista dijo, ¿cuánto es el importe? Y el importe sobrepasaba pues los 15.000 soles en todo el año. Era bastante, bastante. Para todo iba a la calle el señor. Entonces el accionista dice 15.000 soles. ¿Y cuánto es el impacto económico? Bueno, 15.000 por 30%. En ese entonces era 30%. 4.500. ¡Wow! No, entonces hay que cambiar las movilidades y poner a un trabajador. Oye, ¿y por qué no podía pasar este que está con recibo por honorario? ¿Que él no es un trabajador? Sí es un trabajador. Es un trabajador para la sociedad. Mañana es el Día del Padre y mañana dirán, yo soy trabajador, muchos. Yo trabajo duro para sacar adelante a mi familia. Pero formalmente eres un trabajador para la SUNAT, no. Formalmente para la SUNAT un trabajador es solamente aquel que está en planilla perceptor de renta de quinta categoría. Si tú eres un prestador de servicios de cuarta categoría, no eres un trabajador, eres un prestador de servicios de cuarta categoría que realiza trabajo independiente. El trabajador que está en planilla, perceptor de renta de quinta categoría, realiza trabajo dependiente. Bien, esos son los términos correctos. Entonces, eh, se hizo ese trabajo. Yo en ese entonces no sabía lo que les estoy diciendo ahora. Yo le tengo un pánico a estar en temas policiales, judiciales, no me gusta. A veces tienes que meterte en ciertas cosas, ¿no? En ciertos líos de repente de familia o por defender a alguien tienes que irte a la comisaría o incluso hasta por un choque. Pero no me gusta nada de eso. Tengo un pánico a estar encerrado. No sé, creo que me sería muy difícil salir de ello, pero no estoy involucrado en nada de eso. Entonces, en ese momento yo no sabía, pero se hizo, pues, ¿no? Se hizo el trabajo de realizar movilidades falsas para poder sustentar esos 15.000 soles. Y ya para el siguiente año no se trabajó así, sino se reparó. El siguiente año ya la contadora le dijo cómo se debe trabajar y la movilidad ya no salía a nombre de Pepito, pero ya sabía el accionista que al fin del año eso no iba a ser aceptado tributariamente. ¿Por qué? Porque la contadora también era recta, tenía ética, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si es que no le dice las cosas claras al accionista, pues para el siguiente año hago lo mismo, ¿no? Se va Pepito Pérez y yo hago una movilidad para Lucho López, para Luis López. Eso tampoco es correcto. Bien, hoy en día, bueno, estoy hablando de hace 11 años. Hoy en día tienes que tener mucho más cuidado porque ya la información prácticamente está a puertas de la SUNAT. La SUNAT te dice A y ya tiene la información. Está todo digitalizado, es muy complicado. Quizás antes no podrías de repente conseguir facturas si no había tanto miedo o tanta precaución, porque los parámetros de fiscalización eran muy escasos, ¿no? No había mucha fiscalización, pero hoy en día sí la hay y hay que tener mucho cuidado, no porque esté cerca la SUNAT, sino porque así se debe trabajar. Pero a veces cuando estás debajo de alguien, asistente, auxiliar, analista, y tienes que trabajar, puedes hacer cosas que de repente eh, te lleven a un lugar negativo o mal. Bien, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Eh, Suscrita quiere decir firmada por el trabajador usuario de la movilidad en la forma y condiciones que se señale en el reglamento, que todavía no hemos revisado. Los gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder
por cada trabajador del importe diario equivalente al 4% de la remuneración mínima vital mensual de los trabajadores sujetos a la actividad privada. ¿De acuerdo? 4% de 930 es 37,20. Ahora con la nueva remuneración mínima vital, pues eso habrá cambiado. No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la planilla a que se hace referencia en el párrafo anterior en el caso de los trabajadores que tengan a su disposición movilidad asignada por el contribuyente. Bien, en la planilla o en el PDT-Plame, en el PDT-Plame voy a decir, en el PDT-Plame y planilla le voy a decir a planilla de movilidad, en el PDT-Plame existe un concepto de movilidad de libre disposición. Lo que te está diciendo aquí es que si tú como trabajador que estás en planilla de la empresa, tienes, por ejemplo, 2.000 soles de sueldo y 500 soles de movilidad de libre disposición, ya no puedes pasar planillas de movilidad, porque se entiende que esos 500 soles son para tu movilidad, para que lo trabajes de libre disposición, ¿correcto? Entonces, si es que está el concepto allí en el PDT-Plame, ya no puedes pasar planilla. Y si lo pasas, no será aceptado. No será aceptado, ¿no? Acá no te dice que no lo hagas, te dice simplemente que no se aceptará. Oye, mira, a mí me pagan 500, pero ese mes gasté 700, entonces me tienen que aceptar 200, ¿no? No, no te van a aceptar, porque aquí ya está establecido. Oye, pero si yo de verdad he necesitado 700, claro, has necesitado, pero no te lo van a aceptar. ¿Bien? Porque está establecido por ley. Oye, ¿pero por qué? Por ley, por ley, por ley. A veces esa respuesta suena quizás como que uno no sabe, ¿no? Pero no, sí es por ley, es porque la ley lo dice así. Inciso B del artículo 21. Inciso B. Aquí voy a ver qué características debe tener estas movilidades. Hoy creo que no estoy viendo la R, S, T, V. Ahí está. Bien, los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores a que se refiere el inciso A1 del artículo 37 de la ley se sustentarán con comprobantes de pago o con planilla de gastos de movilidad. Te dice con comprobantes de pago o con la planilla de gastos de movilidad. Uno de los dos te está diciendo, cualquiera de los dos. Todavía no se sabe si te pueden aceptar los dos o de repente uno nada más de los dos. Pero por el momento te está diciendo que se pueden sustentar con los dos, con cualesquiera de los dos. Para tal efecto se deberá tener en cuenta lo siguiente. 1. Por cada día se podrá sustentar los gastos por concepto de movilidad respecto de un mismo trabajador únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso. Por cada día se podrá sustentar los gastos por conceptos de movilidad respecto de un mismo trabajador únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso. ¿Cuál es el primer párrafo? Aquí. Es decir, te está diciendo que solamente puedes sustentar los gastos por concepto de movilidad con comprobantes de pago o con la planilla de gastos de movilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que te está diciendo. En el caso que dichos gastos no se sustenten únicamente bajo una de las formas previstas, es decir, que se sustenten bajo las dos formas previstas. Que yo me vaya con 100 soles y traiga 50 soles en factura de taxi y 50 soles en planilla de movilidad. Que utilice los dos. Solo procederá la deducción de aquellos gastos que se encuentren acreditados con comprobantes de pago. Entonces, si yo me fui con 100 soles, gasté 50 en taxi, me emitieron factura
y los otros 50 lo paso por planilla por movilidad. Oye, pero si no va a ser aceptado, ¿para qué lo hago? No, yo lo hago contablemente para mi orden interno. No hay ningún inconveniente. Pero los 50 soles del comprobante de pago serán aceptados y los 50 soles de la planilla de gastos de movilidad no serán aceptados. Cuando no es aceptado y no va a ser aceptado jamás, es una adición permanente. El límite es el 4%. Si yo excedo de ese límite, también es una adición permanente, porque todo exceso es una adición permanente. Bien. 2. Los gastos sustentados con planilla no podrán exceder por cada trabajador del importe diario equivalente a 4% de la remuneración mínima vital mensual de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 3. La planilla de gastos de movilidad puede comprender, ojo, puede comprender A. Los gastos incurridos en uno o más días. Si incluye los gastos de un solo trabajador. Los gastos incurridos en uno o más días. Mira, los gastos incurridos en uno o más días. La planilla puede contener los gastos incurridos en uno o más días. Ahí está, uno o más días. Si incluye los gastos de un solo trabajador. Un solo trabajador. Ahí está. Esa es mi planilla de movilidad. O los gastos incurridos en un solo día si incluye los gastos de más de un trabajador. Ah, ya. Entonces, aquí es otra forma de planilla. Solamente un día, pero de varios trabajadores. De varios trabajadores. ¿Correcto? Son dos formas de realizar las planillas de movilidad. Por eso le he puesto acá planilla de movilidad y aquí planilla de movilidad más recurrente, que es la que todos usan. La mayoría usa este tipo de planilla. En caso se incumpla con lo dispuesto por este inciso, la planilla queda inhabilitada para sustentar tales gastos. En caso se incumpla. ¿Cuál es el inciso? El inciso 3. Podrán coexistir. Por ejemplo, ¿cómo puedo incumplir? De repente aquí le pongo trabajador B. Ya incumplí. Esta planilla queda deshabilitada. Por aquí le pongo 4 de abril. Esta planilla queda deshabilitada. ¿Correcto? Ya no sirve para sustentar costo o gasto. Podrán coexistir planillas referidas a uno o a varios trabajadores siempre que éstas se lleven conforme a lo señalado en los incisos A y B del presente numeral. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que yo tengo aquí mi trabajador A, mi planilla está bien llevada. Acá también está bien llevada. Pero acá ya no tiene que estar el trabajador A, puede estar el trabajador A, B, C, D y E. Si las dos planillas están bien llevadas, las dos son aceptados tributariamente. Y aquí es la parte formal. La planilla de gastos de movilidad deberá constar en documento escrito, ser suscrita por los trabajadores usuarios de la movilidad y contener necesariamente la siguiente información. Debe contener necesariamente la siguiente información. Cuando hablemos del reglamento de comprobantes de pago, existe lo que la ley señala, requisitos mínimos del reglamento de comprobantes de pago. Requisitos mínimos del reglamento de comprobantes de pago. ¿Qué quiere decir? Que si es que el reglamento de comprobantes de pago te pide 20 requisitos y después te dice, oye, te voy a presentar los requisitos mínimos del comprobante de pago y te señala 8. Entonces te está diciendo que si tú puedes cumplir con los 20, cúmplelos.
pero mínimo tienes que cumplirme con los 8. Si me cumple 7, ese comprobante de pago ya no es válido para efectos del impuesto a la renta. Y si no es válido para efectos del impuesto a la renta, tampoco es válido el crédito fiscal, ¿correcto? Solo que el ASUNAT tiende a fiscalizar por concepto, por periodo o por ejercicio. No viene pues una fiscalización total, renta, IGB y todo tu contabilidad, no. Viene fiscalización parcial de renta, fiscalización total de IGB, fiscalización total de renta. Bien, si te encuentran que está mal el IGB en una fiscalización de renta, no puede tocar el IGB porque los documentos no avalan que revise el IGB. El superintendente te lo puede mencionar, pero de manera formal no lo puede hacer. Acá te dice algo parecido. Debe contener necesariamente la siguiente información. A, numeración de planilla. B, nombre o razón social de la empresa. Ese es el membrete. Numeración 1, 2, 3 hasta el infinito. C, identificación del día o periodo, según corresponda a cuál planilla estás haciendo. Fecha de emisión de la planilla. Especificar por cada desplazamiento y por cada trabajador qué es lo que tienes que especificar. La fecha, el nombre y apellido del trabajador, el DNI o documento de identidad, motivo y destino del desplazamiento, monto gastado por cada trabajador. La falta de alguno de los datos señalados en el literal E respecto a cada desplazamiento del trabajador solo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento. A mí se me olvidó poner el motivo. Se me olvidó poner aquí el motivo. Entonces, de estos 70 soles, no va a ser aceptado. No va a ser aceptado, por lo tanto, es una adición permanente. ¿Por qué? Porque me faltó el detalle. Oye, pero si falta el detalle, ¿debería ser inhabilitada la planilla? No, te lo dice explícitamente. Si falta alguno de estos datos, solamente inhabilita el gasto que corresponda a tal desplazamiento, a la falta de esos datos, al desplazamiento. Bien, a cada desplazamiento. Si me faltó aquí, también estos dos no van a ser aceptados tributariamente, por lo tanto serán adiciones permanentes. ¿Correcto? Eso es lo que me está diciendo. Si tú no cumples alguna de estas partes, probablemente te reparen el gasto de movilidad. ¿Por qué? Porque mira, si tú no tienes numeración de la planilla, depende de la intención y del buen ánimo del superintendente que te visite. Este superintendente, si tiene un mal día, por ejemplo, puede repararte todo el gasto de movilidad por faltarte la numeración. Por otro lado, si no tiene esa motivación y cree que es un error pasable, tal vez no lo toque y no te lo repare. Pero, repito, no le des espacio a la SUNAT para que ellos elijan. Tú prepara esta información, cuida esta información. Ese es tu trabajo. Como contador, como contadora, es tu trabajo. Es tu trabajo cuidar a la empresa. Los administradores, los contadores, tenemos que cuidar a la empresa, de la SUNAT, de terceros y de los propios trabajadores. Por eso que hay empresas que invierten bastante dinero en abogados para futuros litigios por algunas denuncias o demandas de acuerdo al volumen, naturaleza de la empresa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el detalle me dice aquí que ha gastado 3,000 soles de movilidad. Y para hacerlo sencillo, yo he puesto de esta manera, ¿no? 15 de enero, 15 de febrero 2021, 15 de marzo del 2021, 15 de abril 2021, y puedo hacerlo así, ¿no? 15, ahí está, y por acá 15 de diciembre. Listo. Para hacerlo sencillo, cada uno, aquí están los nombres y apellidos, aquí está el importe que ha gastado, en realidad. Esto es lo que ha gastado de verdad, 250 soles. ¿Cuál sería mi límite máximo para que en total
sume 3.000. Bien, mi límite máximo por día y por trabajador es el 4% de la RMV. 930 por 4%. Hoy en día sería 1025 por 4%, 41 soles. Pero todavía no estamos 2022 para la DJ anual 2022, por lo tanto el límite será 37.20. El gasto deducible aceptado es 446.40 y el exceso siempre será un gasto no deducible, siempre será una adición permanente. ¿Cuánto? 212.80 y en total suman 2.554. Estos 2.554 van a mi determinación del impuesto a la renta como una adición permanente. Movilidad de trabajadores, jalo de aquí y lo redondeo, ¿no? Porque para la SUNAT no existen los decimales. Listo, excelente, muy bien, muy bien. Excelente, chicos, excelente. Vamos a ver. 4. Ya está. Ya. El enunciado número 4 nos dice lo siguiente. Se ha registrado como gasto el importe de 32.000 soles por el concepto de reparación y mantenimiento de un automóvil que no figura como activo fijo de la empresa ni tiene contrato de arrendamiento. Bien, ahí está la base legal para que ustedes lo revisen con más detenimiento, pero ¿cuál es la taxonomía, no? ¿Cuál es la intención del autor de la ley? Que si es que tú ponte como persona, ¿no? Tú, solo persona, tú gastarías en el mantenimiento de un carro el cual no es tuyo ni lo usas, no es coherente. Entonces, también así es para la empresa. Si el automóvil no figura como activo fijo y tampoco hay un contrato de arrendamiento, se entiende que la empresa no usa ese automóvil. La SUNAT presume disposición indirecta de dividendos. Disposición indirecta de dividendos para este tipo de gastos. ¿Por qué? Porque hay una presunción de que cualquier gasto que esté relacionado con el accionista es porque el accionista desea retirar dinero sin pagar su respectivo impuesto a los dividendos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es un automóvil que no figura en el activo fijo de la empresa, es decir, no es de la empresa, no es para el uso de la empresa. Por más que el carro sea del accionista y el accionista diga que, oye, de verdad es para la empresa. Yo solamente utilizo este carro para la empresa. Y por más que sea realidad, la SUNAT no lo va a aceptar porque no hay fehaciencia del gasto. No puedes demostrarlo. Oye, pero tengo mi contrato de arrendamiento sin legalizar. No es un sustento. Porque el contrato de arrendamiento sin legalizar, ¿quién me dice a mí, como superintendente de la SUNAT, que no lo has hecho ayer? O incluso minutos antes de que venga a fiscalizar. Nadie me lo garantiza. Yo no tengo por qué creer en tu palabra. Yo no creo en tu palabra. Yo creo en lo que tú me demuestres. Para la SUNAT, tú no eres lo que dices, eres lo que demuestras. Y los documentos tienen que demostrarlo. ¿Qué tienes que tener para poder ser aceptado esta figura de arrendamiento? El contrato tiene que ser legalizado. Se tiene que haber pagado el impuesto a la renta de primera categoría por el concepto de arrendamiento en su fecha oportuna. De lo contrario, tampoco sería aceptado el gasto, ni siquiera del contrato de arrendamiento. Se tiene que, cuando es de relacionado, se tiene que verificar el pago de ese arrendamiento y que se pague el impuesto por ese arrendamiento. Si no, no es fehaciente, si no es solamente una figura tributaria. Si yo no veo que se le esté pagando al accionista el importe en fechas recurrentes, es una figura que le estás dando. Por más que hayas pagado el impuesto, no veo los pagos que te han realizado como accionista. Por lo tanto, es una figura para pasar gasto. No es fehaciente el gasto. ¿Correcto?
Entonces, por esa razón, esos 32.000 soles no son aceptados tributariamente. Eso no va a ser aceptado ni ahora ni nunca. Podrá ser aceptado en el siguiente año si lo hacen una figura de compra y venta para la empresa o establecen un contrato de arrendamiento y siguen los pasos, ¿no? Que exista la transferencia, que se pague el impuesto a la renta y que el contrato sea legalizado. Pero con estas características no se acepta esos 32.000 y se le agrega el 5% adicional por ser una disposición indirecta de dividendos, porque la SUNAT presume que es una disposición indirecta de dividendos, por lo tanto, se le agrega el 5%, que es el impuesto a los dividendos, 5% adicional. Oye, ¿y por qué en los demás no? Porque en los demás no hay, aquí no hay una intención, la SUNAT aquí no presume que es una intención de disposición indirecta de dividendos. No lo presume, aquí sí, aquí sí. ¿De acuerdo? Porque entiende que ese automóvil no es de la empresa, es del accionista. Bien, es el gasto del accionista. 5% adicional. Entonces voy aquí a mi, ¿a dónde voy? Al desarrollo. Gastos ajenos al giro del negocio. Gasto de mantenimiento, 32.000. El 5%, 1.600, la adición permanente o gasto reparable por gastos ajenos al giro del negocio será 33.600. Eso lo jalo. Eso lo jalo al impuesto a la renta. Busco en adiciones permanentes gastos ajenos al giro del negocio. Excelente, muy bien. Perfecto. 33.600. Voy a ir moviendo las cositas que ya están listas. Color de pestaña, bien. Ahí está. Para que quede más al alcance. ¿Correcto? Muy bien. Bien, para terminar, la empresa ha contabilizado como gastos el importe de 25.000 soles sustentados con comprobantes de pago que no detallan el tipo de servicio ni la cantidad de productos adquiridos. Mira, eso está establecido en la resolución de superintendencia, que es el reglamento de comprobantes de pago 799 y sus modificatorias. ¿Qué es lo que está dispuesto en estos requisitos mínimos? En la base legal están los requisitos mínimos del reglamento de comprobantes de pago, ¿correcto? Dentro de estos requisitos mínimos, está establecido que si tú compras mercaderías, señales la cantidad. Y como te digo, si existen 8 requisitos mínimos y tú incumples uno, ya es motivo de que ese gasto no sea aceptado. Tú lo puedes aceptar, a la hora de declarar lo puedes pasar y pagas menos impuesto a la renta. Pero si te fiscalizan, en ese momento la SUNAT se va a ir con todo. Se va a ir con todo. Va a buscar de todo. Y si le das pie a que encuentre, va a seguir buscando en ese concepto. ¿Cómo es eso? Si por ahí encuentra una movilidad que no está bien, entonces va a revisar toda la movilidad. La SUNAT hace un bosquejo, ¿no? Una especie de auditoría. ¿Cómo es la auditoría? Tomas una muestra. Una muestra, pues cojo 3 periodos al azar. De esos 3 periodos al azar, reviso todos los conceptos de gasto. Si en esos 3 periodos no encuentro nada, lo más probable es que en los otros periodos tampoco encuentre nada. Pero si en estos periodos encuentro movilidad, gastos sin sustento, disposición indirecta de dividendos, exceso de boletas de venta, gastos de representación, gastos de recreación, te reviso todo. Y te saco un reparo pues de 300.000, 400.000 soles. Y ya sabemos por dónde se va a romper esa cadena, ¿no? Por la parte contable. Así no haya sido tu año, igual es tu responsabilidad. Bueno,
No le des pie, no le des pie a la SUNAT. Entonces, si tú no detallas el servicio, también es causal de que no te acepten el comprobante de pago. Antes era más recurrente este tipo de fallas. ¿Por qué? Porque el tipo de servicio, de repente le pones servicios generales o no le pones el servicio, simplemente le pones el concepto. ¿Mandó el Excel? Sí, claro que sí, claro que sí, ya está subido ya, está en el Drive. Entonces esos 25.000 soles no son aceptados porque no tienen ni la cantidad descrita de los productos ni el servicio detallado. Entonces, como estás incumpliendo parte de los requisitos mínimos, no son aceptados tributariamente. No son aceptados tributariamente. Oye, ¿y acá por qué no se aumenta el 5%? Porque en este concepto, la SUNAT tampoco presume disposición indirecta de dividendos. Simplemente que eh, el reglamento, no cumpliste con la parte formal del comprobante de pago, que es el reglamento de comprobantes de pago. No te está presumiendo que esto lo has hecho para disponer de manera indirecta dividendos para los accionistas. Simplemente que no has cumplido con el reglamento de comprobantes de pago. Bien, por lo tanto, al no haberlos cumplido, para mí es una adición permanente. Para nosotros es una adición permanente. Busco aquí gastos sustentados con comprobantes de pago que no reúnen los requisitos mínimos establecidos. ¿Correcto? 25.000. Bien, ahora imagínate que estos 25.000 tú lo has puesto en las compras y la SUNAT hace un cruce y exactito cuadra con esos 25.000 en las compras. Te envía la información del IGB, oye, como tú lo has puesto aquí en tu DJ anual, quiere decir que tú tienes un comprobante que no reúne los requisitos. Por lo tanto, ese comprobante no tiene derecho a crédito fiscal. Rectifica ese IGB. ¿Cuánto es el IGB de 25.000? Por punto 18. 4.500 tienes que pagar. Tiene muchas implicancias un error. Un error tiene muchas implicancias. Hay que saber trabajar. Pero normalmente, cuando trabajas renta, te olvidas del IGB. Esperas de repente que pase por agua fría o que nunca te fiscalicen el IGB o que nunca te fiscalicen la renta. Bueno, puede pasar, quién sabe, ¿no? Pero hay que cubrir siempre a la empresa. Nuestro trabajo es cubrir siempre a la empresa. Bien, nos vamos a quedar ahí, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su atención, por su tiempo. Este día sábado complicado para todos. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día martes, Dios mediante, para poder culminar con esta DJ anual 2021 y con este curso especializado, Motivación 10, Paquete SUNAT. Recuerden que si están en una clase un día sábado, es porque están un paso adelante de los demás. De todas maneras, así estés cansado, así estés triste de repente para algunos se viene una fecha nostálgica el día de mañana, hay que saber manejar las emociones y créeme, si estuviste en la clase, estás un paso adelante de los demás. ¿De acuerdo? Que tengan muy buenas noches, un excelente fin de semana y nos vemos el día martes, Dios mediante. Hasta pronto.